Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Legalmente Hablando con su amigo y servidor Leopoldo Valeriano. Ya saben que todos los viernes en punto de las 7 hasta las 8 de la mañana estamos transmitiendo este programa en donde pues hablaremos de cuestiones jurídicas, cuestiones legales. Tenemos invitados especiales que son jueces, magistrados, funcionarios de la Procuraduría Social, del Instituto de Justicia Alternativa, en fin, gente que viene a darnos su punto de vista jurídico para que ustedes puedan resolver todas las dudas, todos los asuntos que tengan, todas las inquietudes, e incluso pueden llamarnos aquí a la cabina. Estamos abiertos con el celular, el WhatsApp en el 33 11 49 49 00. Nos pueden enviar un audio o nos pueden enviar también un WhatsApp, un mensajito, para que aquí, si tienen alguna inquietud, que la podamos resolver, o nuestro invitado que tenemos el día de hoy, para que también les pueda contestar sobre el tema que vamos a tratar. El día de hoy tenemos la gran fortuna de contar con una persona que conocemos desde hace muchos años, que es alguien que se ha dedicado exponencialmente a la cuestión de los juicios orales. Me atrevo a decir que es de los fundadores de... La primera audiencia yo la celebré, mi estimado Leopoldo, La primera audiencia en de Jalisco. juicios orales en Jalisco, lo están escuchando de viva voz, la celebró él. Así es que estamos hablando con alguien que conoce perfectamente las leyes en materia penal y obviamente en juicios orales. Estamos hablando de nuestro amigo, el magistrado Damián Campos García, quien es integrante de la 11ª Sala de Penal del Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias por venir. Sabemos que siempre andan ustedes muy ocupados, pero pues nos hacen siempre un espacio para que la gente pueda escuchar sus comentarios y pues de alguna forma puedan resolver o de menos allanar algunas dudas, inquietudes que tengan. Bienvenido, Damián. Muchas gracias, Leopoldo. Pues yo soy el agradecido y bueno, andamos siempre de aquí para acá, pero escogiste un muy buen horario. De 7 a 8, dar información valiosa. Siempre es importante tener en cuenta, no solamente los abogados, el público en general, una noción al menos preliminar de lo que es el derecho. Y bueno, el derecho penal que siempre está patente en cualquier escenario. Es correcto. Damián, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para toda la gente que desconoce la cuestión penal actual, que son los juicios orales, y para todas aquellas personas que por alguna situación se encuentren inmersos en una carpeta de investigación o en una denuncia, o bien que sean víctimas, porque esto también es posible ahorita con tanta inseguridad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la importancia de la incorporación de las pruebas en materia penal. ¿Es correcto? Sí, tiene que ver con la incorporación y también con la valoración de las pruebas. Eh, Escogí ese tema, Leopoldo, por una cuestión muy importante. La materia penal, particularmente juicios orales, se ha hecho muy complicado, no complicado, técnico, para poder hablar de algo que son los datos de prueba, son los medios de prueba y la prueba. Con esto lo que yo te quiero decir es que las materias civil, laboral, mercantil, siguen llamándole de la misma manera una prueba, medios probatorios, medios de convicción, como un sinónimo. En materia penal no es así. En materia penal no son sinónimos y tiene su definición. Al que quiera profundizar lo va a poder encontrar en el artículo 261, lo que es un dato de prueba, lo que es un medio de prueba y lo que ya es en sí la prueba. Esto por un lado, es decir, cuando sabemos cómo voy a incorporar una prueba a un juicio, me gustaría que tu público se pueda centrar en el escenario del derecho anglosajón. Que es el derecho inglés, ¿verdad? Así es. Okay. El derecho inglés, el derecho norteamericano. En de las películas. Para que la gente nos entienda. Eso, muy bien. La gente cuando ve una película donde hay un tribunal, bueno, debo decirles que hay mucha similitud actualmente en México en materia penal por lo que ve a este escenario. ¿Qué cambia? En Estados Unidos te puede juzgar un juez,
pero mayoritariamente siempre te juzga un jurado, porque el acusado decide quién de los dos. La mayoría escoge a un jurado. O sea, Pero, ¿se puede elegir en Estados Unidos? Sí, claro. O sea, tú puedes decir que el juez me dicte la sentencia o me juzgue. Que te juzgue, que te juzgue. Okay. Lo que pasa es de que hay que recordar aquí, por ejemplo, en México, tenemos 3 figuras de jueces de primera instancia. Un juez de control que interviene en las 2 primeras etapas. Investigación inicial y complementaria, que es la primera, se llama investigación. La segunda etapa, que es la intermedia, también se compone de 2 fases, la fase escrita, la fase oral, y el juicio oral, ahí interviene ya no un juez de control, sino el tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento está compuesto por 1 o por 3 juzgadores. Son de la misma categoría y nivel que el juez de control. Okay. Son los mismos, pero el sistema actual dispuso que el tribunal de enjuiciamiento, reitero, 1 o 3, sin que haya reglas fijas en cada uno de los estados, pero ellos son los que toman la decisión final de si eres culpable o inocente. Si te fijas en las películas de Estados Unidos o las inglesas, el jurado determina culpable o inocente, pero el jurado no son personas de leyes. Uh-huh. Es el empresario, es el secretario de una oficina, es el ama de casa, ciudadanos o el amo de comunes casa. Y corrientes. Así es. Ellos en conjunto toman una decisión y están en una audiencia, pero quien dirige la audiencia es el juez. Pero él no toma la decisión de si eres culpable o inocente, es el jurado. A menos que tú prescindas de ese jurado y entonces el juez va a dirigir y va a tomar la decisión final. Regularmente en las películas, ¿qué es lo que vemos? Al jurado, que es lo más común. Uh-huh. En México no tenemos jurado, tenemos un juez de control que interviene, reitero, en las 2 primeras etapas. Tenemos a un tribunal de enjuiciamiento que exclusivamente va a estar en la etapa de juicio, la tercera etapa del procedimiento penal, y una vez que la sentencia queda firme, entonces esto se reenvía a un tercer juez que se denomina juez de ejecución. Juez de ejecución que tiene prácticamente dentro de sí la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ojo con esto, estamos hablando de una ley nacional porque aplica en toda la República Mexicana y en el fuero común y fuero federal. Okay. Algo similar a lo que acontece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en toda la República. Estamos hablando de un código y de una ley aplicable en todo el territorio nacional, lo cual facilita muchísimo el trabajo de todos los abogados. Esto, lo que te estoy platicando, es como el contexto para que la gente vaya ubicando lo que es el procedimiento penal. Cuando hablamos de dato de prueba, o sea, ¿cómo vas a incorporar una prueba a un juicio? No es sencillo. Y no es sencillo porque tenemos un híbrido en México respecto a facultades que tiene uno y el otro. Hay una película que yo siempre recomiendo en cualquier escenario, que es la de Código Rojo. Tú te has de acordar de esa película donde sale Tom Cruise. Uh-huh. Bueno, en esa película vemos a la defensa yendo al lugar del crimen. Y ellos recaban información de ahí. Se convierten en abogados investigadores. Sí, claro. Como si fueran fiscales o ministerios públicos en el Bueno, anterior, lo que pasa es que ya tienen esa facultad y esa amplitud. Okay. Aquí, el artículo 21 de la Constitución no se ha modificado, no se modificó. Bueno, se modificó solamente para algo. Ahí dispone que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a las policías, las cuales estarán bajo el mando. ¿Verdad? Claro, bajo el mando inmediato del Ministerio Público. Okay.
no actúan solos, no pueden actuar solos, tienen que llevar una dirección. Perfecto. Es más, el artículo 211, última parte, bueno, en ese apartado, dispone cuándo inicia el proceso penal, cuándo inicia el ejercicio de la acción penal, y también dispone, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Esto Damián, sucede, digo, porque para que mucha gente conozca que si es sujeta a la comisión de un delito, ya ves que robos hay continuamente, alguna lesión, algún accidente, llega la policía municipal e inmediatamente cuando el policía que se convierte en el primer respondiente le tiene que solicitar mando y conducción al Ministerio Público. Y ahí, a raíz de ese momento, ¿empieza esa investigación o cómo sucede esto? Estamos hablando, tu caso hipotético se refiere a un evento en donde hay flagrancia. Es correcto. Y cuando hay un detenido. Uh-huh. Ese es un escenario, porque el otro es que alguien se sienta víctima de un delito y vaya a denunciar a la fiscalía e integran la carpeta de investigación a partir de ese momento. Pero el otro es, el que tú mencionas, cuando hay flagrancia, llega la policía, ojo, tú hablabas del primer respondiente, tema interesante. Eso viene dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y te define quién es el primer respondiente. Oye, Damián, vamos a ir a nuestra primera pausa, sí, claro. Y regresando nos das una explicación porque yo creo que la gente va a estar muy atenta porque eso es algo que nos puede pasar todos. Completamente. ¿Verdad? En la vida. Claro, bueno, sí. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. No le cambie. Regresamos. En Legalmente Hablando, encuentras respuestas claras y orientación legal para tus dudas jurídicas. Máxima 106.7 FM. La clave para tomar mejores decisiones en materia jurídica es estar bien informado. Estás escuchando Legalmente Hablando con Leopoldo Valeriano en Máxima 106.7 FM. Regresamos a su programa Legalmente Hablando con su amigo y servidor Leopoldo Valeriano. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con el magistrado de la 11ª Sala Penal que nos está hablando, el magistrado Damián Campos García, de la incorporación, de la importancia de la incorporación de las pruebas en materia penal. Ahorita nos va a explicar un caso hipotético que, pues bueno, yo creo que a muchísima gente le ha sucedido que lo asaltan en la calle, pero detienen al asaltante y llega la policía y bueno, pues ahí, ¿qué pasa, Damián? A ver. Bueno, una vez que podemos hablar de un delito en flagrancia, el que sea, robo, homicidio, de todo tenemos, ya sabes. Bueno, en cuanto llega la policía, está un policía, tú lo mencionabas, el primer respondiente, que va a acordonar. Porque luego también llega el policía con capacidades para procesar, que incluso no nada más es la policía investigadora, es también incluso los municipios. Zapopan, que tenía o tiene buenos recursos para su dependencia en materia de seguridad, ellos cuentan con un equipo, incluso de peritos, en donde ellos van a procesar la escena del crimen. Ya lo dijimos, todo esto debe de ser con la autorización o la orden, con mayor precisión, la orden del Ministerio Público. Ahora, cuando están en la escena del crimen, o bueno, la escena del delito, hay que recabar información. Yo escuchaba porque en el sistema tradicional se hablaba de fe ministerial. Ya no hay fe ministerial, porque de hecho ni siquiera acude en el mayor de los casos el Ministerio Público. Claro, cuando hablamos de homicidios, en eso sí, algo muy importante. Algo muy importante, en los robos, en lesiones, etcétera, no siempre van. Pero sí tienen que dar mando y conducción, tienen que estar dirigiendo la investigación. Ahora ya no se llama fe ministerial, ahora se llama inspección. Esa inspección llega el policía investigador, el policía municipal y empieza a levantar un acta de lo que tiene frente a sí. Hablemos ahora entonces, nuestro caso hipotético lo vamos a cambiar a un homicidio por arma de fuego. Okay. Regularmente aquí, por tratarse de un asunto relevante, sí acude el Ministerio Público, personal de la Fiscalía
policías investigadores, todos, el área de criminalística, que son los de ciencias forenses, porque tienen que hacer un levantamiento de cadáver. Bueno, ese levantamiento representa en ese escenario una serie de indicios que hay que recuperar. Esos indicios, aquí incorporo algo que también se da mucho en Estados Unidos, la cadena de custodia. No, eso. Esa cadena de custodia famosa, y es cadena porque lleva una secuencia entre el primer momento que se asegura, primero que se observa, llegas a la escena del crimen, ves 5 casquillos, ¿qué haces? Bueno, aseguras el lugar, luego asegura los indicios, y después esos indicios, el policía investigador los tiene que embalar y los va a entregar a servicios periciales. Claro que si ya está ahí el perito, ellos se encargan, ojo, pero no actúan solos. Como ya lo reiteramos mucho, siempre bajo la dirección del Ministerio Público. En tanto que no llegue el Ministerio Público, por teléfono al menos tiene que estar dando indicaciones tanto a la policía investigadora como a servicios periciales. Bueno, esa cadena de custodia va a recabar. Ahora, aquí, centrándonos un poco en nuestro ejemplo de la incorporación, ¿cómo le hacemos para ese casquillo llevarlo con un juez? Ahí va la ruta, porque la ruta es larga. Pero ese es parte del trabajo de los investigadores. A ver, de todos. De todos. Primeramente del policía que tiene que recuperar, si encuentras en la escena del crimen un arma de fuego, ¿cómo vamos a complejizar más todavía este caso hipotético? No sabemos si es un homicidio o si es un suicidio. Okay. Para saber de qué se trata, si alguien quiere simular un suicidio, pero realmente fue un homicidio, bueno, habrá mucha tarea para la criminalística de campo. Claro. Habrá que analizar posición víctima-victimario, habrá que analizar ADN, habrá que analizar genotipos, todo lo que tenga que ver con fluidos y ahí en el lugar. Un vaso, por ejemplo, en la escena del crimen es importante, porque qué tal que ese objeto tenga ADN impreso en una taza de té, no sé, huellas dactilares. Claro. Bueno, todo eso es un trabajo titánico para los especialistas, para los peritos. Bueno, pero eso ahí no lo van a procesar, ahí no tienen el laboratorio. Claro. Eso se tiene que llevar, primeramente ya lo dije, asegurar, luego embalar. Hay que empaquetarlo para entregarlo a un departamento, a un laboratorio. Lo más limpio posible. Lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque todo eso, si llega a culminar en un juicio oral, los jueces o el juez que esté juzgando en la última etapa querrá saber y ver los objetos. Lógicamente, para darle verosimilitud a toda la historia contada por las partes, por cada una de las partes. Vamos a retomar el punto de la escena principal donde llega la policía, acordona el área, encuentra arma de fuego, encuentra casquillos, y esos, ya lo dijimos, por el sistema. La cadena de custodia es un sistema de control y de registro que se le va a aplicar a la huella, al indicio, a toda aquella herramienta o todo aquel objeto que le pueda servir al Ministerio Público para poder demostrar la teoría del caso. No puedes, así por así, llegar el día del juicio oral. En eso diferimos de Estados Unidos. Dicen, señoría, aquí está esto. Claro, siempre y cuando se pueda observar el artículo 390 del Código Nacional, porque ahí se habla de pruebas nuevas o de refutación, que no es otra cosa que la prueba superveniente. Si no tienes conocimiento de una prueba, te diste cuenta después de un año, algún audio que se ha escondido, alguna
no sé, algún testigo del cual no se había conocido. Y entonces, siempre y cuando... ¿Alguna confesión de alguien que haya dicho, yo vi o yo... Confesión no, será un testimonio, porque testimonio. La confesión es del inculpado. así es, Okay. y ante la autoridad ministerial o judicial. Bueno, Pero a lo mejor una confesión de alguien que diga, yo fui que lo maté. tendría que ser ante el Ministerio Público. Sí. No ante la policía. Sí. Ante Si el él Ministerio dice, Público. yo... Sí, o sea, en podría este caso ser. en donde está acusado fulano, pues resulta que yo soy el responsable, Sí. porque ya ves que pasan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que puede darse el caso. Claro que se puede dar el caso, pero lo que él diga nada más porque sí, no siempre le va... Le va a favorecer, ¿verdad? No, si nadie lo vio, imagínate que un padre diga, yo fui el responsable y no mi hijo, muchos padres lo harían. Sí, claro. Claro, pensando, no, yo quiero salvar a mi hijo. No quiero ser burdo, pero bueno, casos como esos, aunque sean los menos, pero se podrían dar. Bueno, volviendo en cuanto a las pruebas, datos de prueba, todo lo que se recabe, ojo con esto, aquí ya viene la parte central de nuestro programa, todo lo que se recabe en la etapa de investigación, sea investigación inicial o sea investigación complementaria, se le va a llamar dato de prueba. Bueno, voy por partes. Indicio. Okay. Y luego se eleva a categoría de acto de investigación. Si ese acto de investigación le aporta elementos a la fiscalía, entonces ahora sí se va a elevar a la categoría de dato de prueba. Correcto. Vamos a pensar, el Ministerio Público llega a la escena del crimen, seguimos con el homicidio, en un inmueble, una torre de 10 departamentos. Primer piso, llega a la fiscalía. El Ministerio Público tiene que, además de tomar fotografías, tiene que levantar un acta diciendo, me constituyo en el inmueble 23 de tal calle, y entonces empieza a describir ese escenario. ¿Por qué? Porque esa acta se la va a entregar al Ministerio Público. El Ministerio Público, vamos a suponer que hay un detenido. ¿Dónde inicia la investigación complementaria? En el momento mismo donde inicia el proceso penal en estricto sentido, que es cuando el imputado está ante la presencia del juez. No antes, porque si hay detenido, hay que recordar que esa detención de este sujeto va a ser remitido de forma inmediata a la fiscalía, donde va a durar 48 horas, en donde se hace toda la integración de la carpeta de investigación en la fase de investigación inicial. En el momento en que le pides la audiencia a un juez de control, que te señala fecha, que te pone horario, y que está el imputado, así se le denomina imputado, en esta etapa procesal, porque en la intermedia luego se le llama acusado, y en la de juicio, hasta que llegue la sentencia, es un sentenciado. Tiene las 3 denominaciones, ojo con eso. Con eso ya sabemos en qué etapa procesal se encuentra. Es correcto, nada más de que muchos abogados se siguen refiriendo como imputado cuando se hace la sentencia, por falta. No es semántica, tiene su origen y tiene su razón, porque es por tema hasta fonético. Imputado, apenas lo estamos imputando. Claro. Sí, eso, acusado. Alguien que conoce ya sabe, al decir el nombre sabe la etapa en que se está refiriendo, sí. ¿No? Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, Damián. Claro que Esto sí. Se está poniendo interesante. Recuerden a todos nuestros radioescuchas que nos pueden enviar un mensaje por audio o por mensajito para que puedan preguntarle al magistrado alguna duda que tengan o alguna situación que esté prevaleciendo en su vida al 33 11 49 4900. Aquí estamos con el magistrado Damián Campos García, quien nos está hablando de la incorporación e importancia de las pruebas en materia penal. No le cambie, regresamos. En Legalmente Hablando, encuentras respuestas claras y orientación legal para tus dudas jurídicas. Máxima 106.7. La clave para tomar mejores decisiones en materia jurídica es estar bien informado. Estás escuchando Legalmente Hablando con Leopoldo Valeriano en Máxima 106.7 FM.
Regresamos a su programa Legalmente Hablando con su servidor y amigo Leopoldo Valeriano. Recuerden que estamos aquí con el magistrado de la 11ª Sala Penal del Estado de Jalisco, el magistrado Damián Campos García, quien nos está hablando de la importancia de la incorporación de las pruebas en materia penal. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta para el magistrado, estamos en el 3311 49 49 00. Damián, continuamos un poquito con el tema que quedó al aire. Sí, claro, estábamos hablando de la denominación de un imputado, acusado y sentenciado. Y que en la etapa de investigación se le denomina dato de prueba. Y te voy a decir por qué es dato de prueba. La ley dispone, ya lo decía, en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es esa referencia a determinado medio de convicción a uno desahogado. ¿Cómo se entera el juzgador de la escena del crimen? ¿Cómo se va a enterar? En la etapa preliminar, me estoy refiriendo, en la etapa de investigación, a través de verbalizar el Ministerio Público lo que hizo el policía. Lo voy a ilustrar para que no nos quede mayor duda. En la audiencia vamos a pensar que hay un detenido por el homicidio y entonces ya están en una audiencia formal, como se ve en las películas. Esto es, tenemos una década en la Jalisco. Presencia del juez. Claro, que antes no puede haber audiencia sin presencia si del no hay juez. El 100% de audiencias las tiene que presidir en esa etapa el juez de control. Qué bueno. Si no hay juez, ya no hay secretarios. Okay. Habrá asistentes, habrá encargados de sala, habrá jefes de causa, pero no se puede entender una audiencia si no está el juez. Que antes no había, ¿verdad, Damián? No. Y era a veces el pesar de muchos pues detenidos, imputados o dice, sentenciados. ¿quién le va a juzgar? No, nunca conocía al juez. No lo conocían. Hoy lo conoces perfectamente bien. Perfecto. Bueno, el juez de control está, lógicamente, dirigiendo la audiencia en una sala como la hemos visto ya en muchos lados, y luego frente a sí tiene, por un lado, al Ministerio Público, al asesor jurídico y víctimas indirectas. Del otro lado tiene al defensor o defensores y, lógicamente, al imputado. El Ministerio Público ahí va a empezar a describir lo que hizo el policía en la escena del crimen. Y le va a referenciar, señor juez, como dato de prueba, vamos a imaginar, número 5, le presento la inspección que el policía, pero el presentarla es nada más estarle comentando, mira, para que la gente nos entienda, para hacerlo un poco más ilustrativo, yo llegué como juez en su momento a dictar sentencias sin ver un solo documento, porque la carpeta de investigación no la tiene el juez, la tiene el Ministerio Público, la tiene el defensor. Entonces, el juez, ¿cómo se da cuenta? El juez de escucharlos nada más, Claro. Nada más de escucharlos. Sí, ya no lee un expediente como antes. Para que no tenga alguna influencia, ¿no? No, nada más, o sea, pero si uno de los dos se equivoca o no defiende el caso, el juez no se va a enterar. El juez resuelve con base en lo que está escuchando nada más. Correcto. Tal cual aparece en muchas ocasiones en Estados Unidos. Esto es en la etapa de investigación de investigación complementaria, porque ahí se le imputa, se pide que se vincule a proceso y entonces todo lo que diga como inspección voy a ingresar un dato de prueba a este caso hipotético, la necropsia. Cuando levantaron el cuerpo, en nuestro ejemplo que estamos dando desde hace un momento, ese cadáver tiene que estar sometido a una necropsia, lo que antes denominábamos autopsia, hoy es una necropsia. Bueno, es correcto el término con mayor propiedad por lo que representa la necropsia. Para que un médico legista determine que él murió como consecuencia de los disparos de arma de fuego y que importaron órganos vitales y que eso le privó de la vida. Pero tampoco va a ir el médico, no va a ir en la imputación, no va a ir en la intermedia. El médico va a ir a decirle al juez en la parte final, en un juicio oral, cómo hizo la necropsia.
no en la imputación, no en la vinculación. ¿Por qué? Porque en la vinculación, en la imputación y en la vinculación, que es la etapa inicial de un proceso penal, el Ministerio Público nada más le va a decir, oiga juez, su señoría, son muy propios al hablar y digo, eso está bien, es un tema solemne. Que haya respeto de una vez. El tema es de que a una audiencia, los que no lo saben todavía, el juez entra con toga, entra con un mallete. Antes no había toga, no había mallete en México. Bueno, hace 100 años sí. Hay que recordar y hay que leer el libro del Jurado Resuelve, siempre lo recomiendo, de Federico Sodi, donde sí había, así se llama el libro, Jurado Popular, bueno, el Jurado Resuelve, porque lo había. Pero hoy en día, antes de la entrada en vigor de ese sistema, los jueces andaban con traje, pero no había toga, no había mallete. Hoy entras y en la mayoría te vas a encontrar al menos los jueces penales. Bueno, esa solemnidad que reviste todo este acto permite muchas cosas. Pero en ese momento, cuando ya se están refiriendo al juez, le están platicando lo que se conoce también como teoría del caso. El Ministerio Público tiene que decir, a ver, señor juez, este señor, Juan, le disparó a Pedro por 3 ocasiones y lo mató. Esa es la historia contada. Y esto ocurrió en el edificio 235 de Avenida Hidalgo. Uh-huh. Tiene que contar la historia. Y el juez no conoce la historia. Cuando un juez entra a una audiencia, no conoce esa historia. Y contando esa historia, le va a referenciar los datos de prueba. Es la primera etapa. Luego, tratando de concluir esto, recordemos que ya dije que hay 3 etapas. En esa primera etapa de investigación inicial y complementaria, datos de prueba. Hay que mencionarlo tal cual, datos de prueba. En la etapa intermedia, Leopoldo, que comienza como lo dispone el artículo 335 del Código Nacional, con una acusación por escrito. Por eso a partir de ese momento ya no se le llama más imputado, ahora se le llama acusado. Yo, Ministerio Público, te acuso a ti, Juan, que mataste a Pedro de 3 balazos. Y entonces, a partir de ahí, con esa acusación formal, ya no se llaman datos de prueba. Ahora lo que se ofrece, ojo, no es tema semántico, lo quiero dejar muy claro, es tema gramatical y de verbo. Los datos de prueba se presentan, los medios de prueba se ofrecen y la prueba se desahoga. Oye, Damián, ahorita está entrando una pregunta que me parece interesante y yo creo que a mucha gente le va a solucionar muchos problemas. Dice, excelente programa, nos dice Mario Martínez. Gracias, Mario. ¿Cómo se incorporan los mensajes de WhatsApp en la audiencia inicial y cómo se ofrecen como dato de prueba los mensajes de WhatsApp? Ah, qué tema tan interesante. Sí, por eso te interrumpí. Tan interesante que te puedo decir que hay abogados que le dan un mal tratamiento. Abogados penalistas, porque hay mucha confusión. Vamos a definir qué es un mensaje por el artículo 380 y posteriores del Código Nacional. Un mensaje, como dato de prueba, al inicio, es un documento, Leopoldo, es un documento. Porque ese mensaje lo puedes imprimir. Incluso te dice, cuando la prueba documental obre en medios electrónicos, está en un teléfono. ¿Y por qué digo que se le da un mal tratamiento? Te lo voy a explicar. ¿Cuántos? No un mensaje, que sí se incorpora. Ahorita le respondo esa pregunta, que es sumamente interesante y seguro estoy ya imaginándome que él sabe mucho de todo esto, porque la pregunta que está haciendo no es cosa menor. Está bien formulada. Bien formulada, porque además tiene una ruta. En el lugar del escenario, en la investigación inicial, se encuentra un teléfono. Ese teléfono tiene que ser inspeccionado. Si hay una comunicación entre particulares, para comenzar la comunicación está prohibida por la Constitución.
Claro que si uno de las partes lo proporciona, si tú y yo, por ejemplo, nos mensajeamos y en uno de esos mensajes se compromete algún negocio o lo que sea, nadie puede ver esa conversación. Pero si una de las partes lo aporta voluntariamente a la autoridad, ya no podrá tenerse esa reserva o esa intimidad. Me ha pasado, que en delitos sexuales, por ejemplo, una de las partes dice, señoría, bueno, el abogado, mi cliente actuó porque le dieron consentimiento y tengo mensajes que lo corroboran, donde la víctima le hacía invitaciones a mi cliente. Lo vemos en las audiencias. Okay. Y ese mensaje, para que llegue a un juicio oral, es primero, aquí viene la parte interesante, ofrecimiento, admisión, producción, reproducción e incorporación de la prueba. Es toda una ruta. Tú me dices por qué esto hay que desarrollarlo. Con esta pregunta creo que pudiésemos aterrizar un poquito más el tema o la conclusión de desentrañar algo que no es para nada sencillo, Leopoldo. Muy bien, pues vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Estamos aquí con este tema muy interesante, la incorporación de las pruebas en materia penal, con el magistrado Daniel Campos García, quien pues nos está amablemente respondiendo las dudas del público y aclarando muchas situaciones que obviamente mucha gente desconoce, incluso también los abogados, hasta los penalistas. Bueno, no le cambie, regresamos a nuestro programa. En Legalmente Hablando, encuentras respuestas claras y orientación legal para tus dudas jurídicas. Máxima 106.7 FM. La clave para tomar mejores decisiones en materia jurídica es estar bien informado. Estás escuchando Legalmente Hablando con Leopoldo Valeriano en Máxima 106.7 FM. Regresamos a su programa Legalmente Hablando con su amigo y servidor Leopoldo Valeriano. El día de hoy tenemos la presencia del magistrado Daniel Campos García, quien nos está... Damián, Campos García. Ay, Dios mío, tenemos aquí muchas confusiones aquí con Damián, pero él sabe que somos amigos, pero a veces el subconsciente nos traiciona. Entonces, estamos hablando de un tema muy importante que son la incorporación de las pruebas en materia penal y ahorita, bueno, tenemos ya escasos 12 minutos, vamos a tratar que nos concluya cuál es la importancia, qué se puede hacer y si nos puede dar algún tip. Claro que Damián, sí. algún tip para la gente que esté viviendo esto, qué es lo que deben hacer, a dónde deben de dirigirse o qué le tienen que decir a su abogado, no sé, lo que tú puedas decir por tu amplia experiencia que tienes, Damián. Mira, Leopoldo, estamos comentando por la pregunta que nos antecedió en el espacio, en donde dicen, ¿cómo incorporo este mensaje? Primero hay que darle licitud. Ya decía yo que si hay una comunicación por cualquier vía entre dos personas, esa es inviolable. Una de las dos personas lo ofrece voluntariamente, cambia el contexto y cambian las reglas. Ahora, no vamos a hablar de un mensaje, Leopoldo. Vamos a imaginarnos un video donde se ve que alguien priva de la vida a otra. Hablemos algo de muy video fehaciente, que aparentemente sí. Debe ser una prueba contundente, ¿no? Te voy a decir algo, porque hay un error. Por eso dije, aparentemente. Sí, hay un error sistemático de lo que se hace en la actualidad en muchos juzgados. Te voy a decir qué es. Cuando alguien presenta un video, como ya lo mencioné, en la etapa de formulación de imputación, investigación, en la etapa de investigación, fase de investigación complementaria, lo que hace el Ministerio Público es describir lo que viene en el video. No muestra el video, describe lo que hay en el video. El problema es, y el error es, y es sistemático, y vos por más que les he dicho que corrijan esa parte, no la corrigen. La ley dispone que quien cuestione el documento tiene la carga de demostrar esa falsedad. Claro. ¿Y qué crees? Lo hacen al revés. Sistemáticamente. O sea, en la carga de la prueba pareciera que es de la persona que lo está presentando. Y la ley no dice eso. La ley dispone de todo lo contrario. Vamos a ejemplificar.
Tú eres el abogado, yo soy el Ministerio Público. Y yo, como Ministerio Público, digo, a ver, señoría, como dato de prueba número 15, hay un video del cual se advierte que Juan, el imputado aquí presente, disparó 3 veces. Claro que para perfeccionar ese dato de prueba, ¿dónde lo vamos a perfeccionar? En un juicio oral, no en este momento. Esta es una etapa preliminar. Pero ¿cómo lo perfeccionas? Bueno, yo no sé si eso no es. Pero si a ese video le voy a agregar una prueba para verificar la identidad, entonces que me determine facialmente, corporalmente, si se trata de la persona que estamos juzgando. Pero eso es para complementar ese video. Pero el video, tú como defensor le dices, a ver, señoría, ¿cómo sabemos cómo se obtuvo ese video? ¿Cómo sabemos que está editado? Ah, no, es que yo como Ministerio Público te entregué a ti, defensor, el video. Si tú dices que está editado, que es falso, que lo vas a objetar por esto y por aquello, la carga de la prueba es tuya, no mía. Y la mayoría lo hace al revés. Por más que se les dice, a ver, el video que damos que es un documento. La fotografía es un documento. El documento no nada más va a ser el papel. Dice, si la prueba documental obra en medios tecnológicos, que te está diciendo que también el video, que también, o sea, es más, hay gente que ni siquiera sabe cómo se le llama la prueba. Es un documento, una documental. El video es una documental. Punto. Ahora, ese video, sí o sí, entonces, hay que verlo en el juicio oral, pero no en la fase inicial. En la intermedia no se ve para nada ese video, porque la intermedia ya quedamos. Ayer yo exponía esto en clase, que ahorita gente de mi sala me está escuchando, gente de mi ponencia. Yo le explicaba que el medio de prueba no es otra cosa que un canal de comunicación entre la construcción de un dato de prueba y la prueba. Por eso el artículo 265 dispone, el juzgador va a valorar los datos y las pruebas, dato de prueba y la prueba, no valora el medio de prueba. El medio de prueba no se valora. El medio de prueba es nada más te ofrezco lo que ya hice y que ahora lo voy a reproducir en un juicio oral. Esos videos, esas fotografías, esos mensajes, tendremos que llevarlos poco a poco. ¿Y cómo los llevo poco a poco? En la escena del crimen o en la investigación, dentro de la carpeta de investigación, hay descripciones que se hacen. Luego, en la etapa intermedia, ese mismo mensaje de WhatsApp que dice la persona, ¿cómo la llevo con un juez? Me tocó, Si no lo ofreció en la etapa intermedia como medio de prueba documental, entonces no lo va a poder desahogar. Bueno, desahogar por su propia naturaleza es incorporarlo. ¿Y sabes cómo lo va a incorporar? Aquí viene la parte técnica y muchos no pueden. Alguien recabó ese mensaje, que fue el policía investigador. Ese policía investigador tiene que ir ante la presencia del juez. Y el abogado que lo ofreció, sea la fiscalía o el defensor, debe de tener la capacidad para hacerle preguntas. ¿Por qué está aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Quién le llamó? No, pues la fiscalía. ¿Y por qué me le llamó? Porque soy policía investigador. Preguntas dirigidas, desde luego, hacia la demostración de algo que va a ser incorporar ahora sí la prueba. Incorpore la prueba. Oiga, ¿usted tomó conocimiento del homicidio? Sí, como, bueno, ya que él lo refirió. Oiga, ¿y cuál fue su actuación dentro de la investigación? Yo recabé información importante, recabé un video. ¿Y por qué ¿y por qué lo reconoce? Ah, bueno, porque yo le apliqué cadena de custodia, porque yo esto. Si se lo muestro, ese mensaje tiene que estar ofertado y tiene que estar puesto a las partes. Y se le pregunta, como una de las preguntas finales, le hace una de las partes, si yo le pongo a usted eso a la vista, ¿lo puede reconocer? Una vez que lo reconoce, una vez que da cuenta de ese documento, entonces el oferente de la prueba le dice, señor juez, en virtud de que se ofreció, se admitió, se dio cuenta del documento, solicito la incorporación. Hasta entonces,
el juzgador puede valorar eso como prueba, no como dato de prueba, que eso fue en una etapa preliminar, Leopoldo. Fíjate, Damián, casualmente es una de las preguntas que nos estaban haciendo ahorita en el público y ya la contestaste, entonces pues esto ya se complementó perfectamente bien. Quiero decirles que ya nuestro tiempo se ha terminado, como siempre se va como agua, pero la próxima semana vamos a tener aquí la presencia del presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, licenciado José Luis Álvarez Pulido. Pues muchísimas gracias por escucharnos y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias, Damián, por la presencia. Tengo muchos mensajes, está Christopher, que actualmente es juez, Germán, abogados, hay uno que estaba en fiscalía o está en fiscalía, Francisco, hay mucha gente. Es un programa muy escuchado por ti, mi estimado Leopoldo, porque estoy viendo, Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ti por venir. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue Legalmente Hablando con Leopoldo Valeriano. Te esperamos el próximo viernes en punto de las 7 de la mañana para ayudarte a resolver tus dudas en materia jurídica, aquí en Máxima 106.7 FM.